Bueno, lo decíamos en la apertura, Coti, momento de hablar de qué pasa con el voto en Córdoba. Está Josefina Fratari con nosotros, bienvenida, José. ¿Todo bien? Bueno, en un momento cuando estábamos en el domingo electoral, cuando elegimos gobernador, se hablaba de un bajo porcentaje de votación, después cambió el número, pero al principio fue como un susto. Sí, cuando hablabas al mediodía todo el mundo te decía vino muy poca gente, generalmente viene un montón, a la mañana es como el grueso de la gente que va a votar y la verdad que en estas no pasaron. Y la pregunta es que si esto pasó en varias provincias, digamos. Y sí, hay como una generalización de una baja hacia la tendencia a ir a votar de las personas. Entonces, la gente se pregunta si esto va a tener un impacto en las elecciones nacionales. Claro. ¿O no? Hay que decir varias cosas. Son muchos los turnos electorales. Claro. Y generalmente a veces no convoca tanto. Una elección, municipal, por ejemplo, recuerdo Unquillo, se votó, hacía mucho frío, votó casi el 60%, pero casi. Sí. Una ya de la provincial es distinto y la presidencial generalmente tiene buen nivel de concurrencia. Ahora, esa va a ser la incógnita, José. Ahí ¿no? estamos todos. Yo creo que porque además mismo. vamos a tener mucha práctica hasta llegar a las nacionales. Y es verdad que también, viste, cambia mucho el sistema de votación. Nosotros votamos en Córdoba con la boleta única. Nacional no va a ser así. Y la gente un poco se marea con tanta información de cómo ir a votar. Y además no hubo mucha docencia en esta ocasión con la boleta única de sufragio, la BUS, porque esto que decía, los errores que se vieron, ya lo vamos a comentar. Ya lo vamos a comentar. Que pero no fue lo Se mismo dio el por resultado. sentado que todos nos acordábamos de cómo se usaba la boleta Y única. claro, como había gente que no tenía todo el tramo de gobernador e intendente, tenías que ir tildando y eso generó más ahí se confusión. armó bastante lío. Bueno, como les decía, esto está pasando en varias provincias en las cuales se ha elegido gobernador. Acá trajimos un comparativo de cuánto cayó el nivel de convocatoria en cuanto a las elecciones de 2019 y 2023 de elección de gobernadores en estas provincias. Mirá qué interesante. Podemos ver que San Juan un 5%, en Tucumán un 1%, lo cual es un porcentaje muy bajo, en Formosa también, generalmente son provincias en las cuales va a votar bastante gente. Después tenemos Neuquén un 2%, Río Negro un 5%. Estas provincias... Perdón, Misiones 7 bajó, Misiones ¿no? un 7, ahí es Alto. bastante. Estas generalmente son provincias que no suman, o sea, digo, la cantidad de población que tienen no es tanta como lo que es Cava, Santa Fe, Córdoba, que son provincias un poco más grandes y suman mucho más a lo que es a la elección final a nivel nacional. Claro, por ¿no? ejemplo, Córdoba es el segundo distrito a nivel nacional, ¿no es cierto? Es preocupante cuando en provincias como Córdoba va a votar poca gente porque dicen a lo nacional capaz tiene un impacto muy Va a grande. bajar la concurrencia, Y puede es cierto bajar. que los candidatos son provincias a las que apuntan un montón para militar, digamos, previo de su campaña. Mira esos datos. Estos dos casos, lo de Mendoza y lo de Chaco, es particular porque fueron elecciones paso, no fueron las elecciones definitivas a gobernador. En Mendoza es un porcentaje muy grande y en Chaco fue del 19%, cayó la Altísimo. participación. Tenemos que tener en cuenta que ocurrió el femicidio de Cecilia, que generó un gran enojo en la población y esto hizo que la gente no fuera a votar. O sea, son como eliminatorias. Pasos Claro. provinciales. Pero son igual obligatorias también, ¿no? Sí, igualmente lo de Chaco es particular porque uno, ¿qué diría, digamos? Si yo estoy enojada, muchos lo acusan a Capitanich de ser responsable de empoderar a esta familia Sena, que son los que Estaba en la pareciera lista haber conocido, Y se haber bajaron cometido el ante femicidio. las elecciones porque quedaron todos presos, ¿no? Recordemos. Exacto. Entonces, vos decís, si la gente está enojada con Capitanich, ¿qué dirías? Vas, votás y votás en contra en vez de quedarte en tu casa. Pero no, es tal el enojo que la gente... Ocurre esto, que se queda y decide no participar de las elecciones directamente. Claro, un enojo contradictorio que los perjudica más que ayuda. Igual Claro. el resultado electoral en Chaco se notó que hubo allí... Y fue re sorpresivo. Claro, sí. ¿no? ¿Y Porque qué perdió pasó Capitanich en ese espacio. En Córdoba. Y en Córdoba también disminuyó, como decíamos al principio, hablábamos al mediodía y todo el mundo decía que sí, que había habido una poca convocatoria, después fue normalizando un poquitito más hasta que concluyó que disminuyó un 4% la gente que fue a votar. Claro. ¿Bien? Me acuerdo de la jueza electoral diciendo que había votado un 62% al mediodía, terminó un 67%, ¿no? Entonces a esto nos lleva a pensar, primero, qué va a pasar el 23 de julio, que es cuando nosotros elegimos a intendentes. ¿Se acuerdan que desdoblaron? Entonces elegimos en dos momentos distintos gobernador e intendente. Entonces hay que pensar qué va a pasar en Córdoba. Y no sabemos. No sabemos, pero... Yo creo que sí, los valores también de concurrencia van a estar muy parecidos, me parece. Va a estar entre el 65 y el 70%. Y lo que tiene ahora es que vamos a utilizar también De nuevo la boleta única de sufragio. ¿Qué es lo que hablábamos? Lo que decías vos, Miguel, que
había generado mucha confusión en la gente, había poca capacitación en cuanto a cómo se utilizaba y entonces generó que haya muchos errores en las votaciones y eso terminó perjudicando a muchos partidos políticos. Bueno, esta es más simple. Esta es un poco más simple. La Igualmente provincial tiene era 11 candidatos. Sí, Claro. pero la provincial tenía como más columnas, entonces era más conflictivo. Yo pienso, ¿no? Acá tenemos intendente, viceintendente, concejales, tribunal de cuentas. Tenemos en la primer columna, Eso, contemos cuando esto. si yo marco en la primer columna, que es la que está de negro, voto lista completa. Bien. Si voto ahí, no hace falta que vote en ningún lado más. Es un datazo, repetí eso, José. Si yo voto en la columna que está en negro, que es para la lista completa, que de hecho dice voto lista completa, Sí. no hace falta que marque nada más. Ujú. ¿Bien? Porque yo si marco después- otra queda fuera de Anulado. juego. Claro, queda anulado. Si en la segunda tenemos la elección de intendente, viceintendente y concejales municipales. Yo ahí, si quiero votar a diferentes partidos, me tengo que manejar, dejo de lado esta columna en negro y me quedo con las otras 3. Bien. Bien, entonces acá voto, por ejemplo, si yo quiero elegir el primero, hago una cruz en intendente, viceintendente, concejales y municipales de Bustos, por ejemplo. Después puedo elegir otro partido para el Tribunal de Cuentas. Vemos que está bien dividido. Tenemos que prestar atención a los cuadraditos para no marcar varias José, veces yo digo y prestar atención confundirnos. está bueno, pero lo que es la letra chiquita. Vos viste, mucha gente se quejó de eso, de que las que te llegaban a tu casa, viste, yo vivo en un edificio y dejaron varias Sí. de muestras. Eran enormes. Y cuando fui a votar, era mucho más chiquita y la verdad que Eran era más difícil chicas, leer. Pero además no hubo tanta difusión del uso, porque también hay que hacerse cargo de que a veces uno iba a votar y no estaba atento. Pero digo, las autoridades de mesa tampoco lo sabían. Y este es el dato. Para gobernador salió el 3% del voto en blanco, pero para Sí. legisladores llegó al 16%. Así que hay gente que votó mal. El Por resultado eso de la te digo lo de legislatura... los nombres de la cabeza de lista. Claro. Las campañas son para ahí, entonces bueno, yo voto este y chau, se Y es acabó. cierto que ocurre algo que es particular con esta boleta única. Al no tener un cuarto oscuro y que nadie te está viendo, viste, que vos te podés tomar tu tiempo, al tener ese biombo que se te ve, es como que te sentís un poco presionado de cierto. hacerlo rápido al Sí, sí, acto. porque hay un montón de gente esperando Hay un atrás y montón si de me gente, se te demoro. hace tarde y no lees, bueno, te pones nervioso, marcas, ¿viste? Entonces, bueno, tener la posibilidad de tomarnos nuestro tiempo, leer bien y si no, pedir ayuda a los presidentes de mesa y a las presidentas de mesa que nos pueden Claro, si no llevo ayudar los un lentes, poco. por ejemplo, Y y no que veo la preguntemos, letra. digo, porque si Preguntemos. no, al final un resultado electoral, como pasó en algunos lugares, lo define una boleta y no la voluntad popular. Claro, y al final Porque la termino gente eligiendo no algo que vota yo bien. no quería Claro. elegir. Sí, sí. Entonces, ir informando, tomarnos tiempo. Ahora ya a partir de hoy esto está circulando, así que podemos verla, analizarla. Ya está, estipulado lugares. cuál va a ser los lugares. Entonces yo ya puedo decir, che, yo quiero votar el quinto, bueno, voto el quinto. Voy, cuento ese día y listo. Está bueno hacer ese trabajo previo para que en ese momento no ponernos nerviosos y poder seguir tranquilamente. Bueno, José, me parece que está bueno. Vamos a ir hablando de esto seguro hasta el 23, pero está bueno plantear ya el uso de la boleta. Y estamos ya con la prueba puesta de las elecciones municipales, ¿no? Cerquita, recontra Ya, ya. cerquita, ¿eh? Gracias, José. A ustedes. Random TV.